y como persona se portó muy bien conmigo. Y Sí. yo tengo un recuerdo muy grato y muy amable. No era doña Bárbara. No es cierto, eso es una invención, eso es una invención. Mira, yo estudié básicamente con Vicente Revuelta. Vicente Revuelta fue siempre una figura muy polémica en el mundo de la cultura. Y Raquel también. Y entré a Teatro Estudio. Y para mí, Vicente, en aquella época Teatro Estudio era un grupo en ebullición que hacía teatro experimental, se ponía en escena lunes y martes, y luego de jueves a domingo se hacía teatro clásico español, se hacía teatro más tradicional, teatro cubano. Y para mí Vicente era un ídolo, ¿no? Raquel Revuelta empezó de pronto a atribuirme que yo tenía una influencia maléfica sobre Vicente Revuelta, cosa que yo creo que no, ni sobre él ni sobre nadie la he ejercido jamás en mi vida. No voy a entrar en temas psicológicos de por qué razón ella tenía esa agresividad conmigo, pero siempre todas las relaciones entre nosotros terminaban en confrontación. Raquel Revuelta coordinó con la directora de teatro y danza, Mirta Atienzar, para una reunión a ver, porque como Galicia era el asesor del literario del grupo y qué sé yo, y entonces simplemente me acusaron de haber faltado a la confianza de la revolución. Y yo sé que fue Raquel Revuelta la que condujo eso. Y ese tratamiento ofensivo, ese recurrir a esa bajeza, yo no puedo sentir respeto por esa persona, ni lo voy a sentir jamás. Lamento que esté muerta, porque yo no ni le deseo la muerte a nadie ni nada, pero yo no. Ven acá, no puedo. ¿tú identificarías si el mito, había como un mito de horror alrededor de Raquel? Un mito de horror. Sí, le decían que ella era doña Bárbara. ¿Tú crees? Sí, bueno, mira, ella manejaba Teatro Estudio como una finca. Eso no te capa la menor duda. Ella así y deshacía como le daba la gana, y ella tenía un vínculo muy fuerte con los órganos de la seguridad del Estado. Desde el principio de la revolución, y ella agarraba el teléfono y cuando quería hundir a alguien te lo hundía con una facilidad extraordinaria. Okay. Ella podía hacer, si tú le caías en gracia y tú venías a ella a pedirle, etcétera, ella podía tener la capacidad de ayudar a mucha gente si esa gente se rebajaba. Ella lo que no resistía era una persona que de igual a igual tuviera un argumento con ella. Ella no resistía eso. Te puedo citar un caso de arbitrariedad increíble. En un momento determinado, no me acuerdo, fue después del 80, después de Mariel, la aduana de La Habana confiscaba las ropas y los espejuelos, bueno, todo lo que se mandara de prenda de vestir a familiares de aquí de Estados Unidos a Cuba, era confiscado por la aduana. En un momento la aduana le cedió para vestuario, para las obras, etcétera, una ropa a cada grupo de teatro. Teatro Estudio le tocó el mayor número de prendas de vestir, etcétera, etcétera. Da la casualidad que una hija adoptiva de ella, Mercedita, que ella adoptó en los años 60, principios de los años 60, una muchachita de campo y eso, pobrecita, inocente completamente, ¿no? Pero se iba a casar. Y entonces el ajuar completo salió de ahí. Teatro Estudio nunca vio una prenda de vestir, o sea, la facultad que tenía ella para permutar casas, tener casas en buenos lugares, era el epítome de la corrupción, en ese sentido, lo era. Y hay ahora te pregunto, aparte del elemento de corrupción, ¿era probable que hubiera en ella una cuestión de elitismo con respecto a una idea sobre calidad de actores? ¿Equivocado o no? Sino que bueno, fuera ella se creía, ella tenía realmente era una mujer muy intuitiva y hasta cierto punto inteligente, hasta cierto punto, de una vagancia extraordinaria, porque por ejemplo ella tenía una voz privilegiada, tenía una musicalidad que podía haber sido cantante si le hubiera dado la gana, tenía presencia escénica, una mujer alta, un rostro muy interesante. Sí, tenía todas esas cosas, pero
no quería trabajar. Y el talento, si no se trabaja, no va a ninguna parte. Hay veces que hay personas que trabajan duro y tienen menos talento y llegan. Sí. Mismo Vicente decía que todo el problema de ella con el teatro experimental es que ella no quería poner el cuerpo a hacer nada que le costara trabajo. Es decir, ella estaba acostumbrada, venía de la escuela de la televisión, tú sabes, y de un teatro que era un teatro verbalista, y entonces ella sí, con esa voz que tenía y sabía expresar sentimientos muy bien, muy genuinamente, yo diría. Yo no la califico como artista, pero sus juicios eran completamente hormonales. Raquel detestaba la publicidad, la fanfarria, que la estuviesen retratando y publicando fotografías con trivia sobre ella. Y eso no era lo que Raquel quería. Raquel tuvo la suerte de que, como era una mujer de una extraordinaria belleza y de un talento increíble, desde que empezó, la prensa y todos los medios se interesaron mucho en su carrera. Fatalmente, ella tuvo uno de los episodios más dramáticos que puede haberle ocurrido a ninguna persona en el mundo del teatro en Cuba, que fue que su esposo, Eduardo Casado, con el cual ella tenía un niño en ese momento, se suicidó. Y eso fue un escándalo total en Cuba. Eso sí penetró a todos los rincones de Cuba, porque se le hizo la publicidad por un lado de que era la mala de la película. Ella fue la que Eduardo se suicidó porque algo ella le había hecho. Nada de eso es verdad. Eduardo se divorció, se suicidó porque Eduardo tenía una serie de complicaciones personales y no podía con lo que había hecho. Se supone que tenía una serie de deudas y que él no las podía afrontar, y él se suicidó. De nuevo, eso fue lo peor que le pudo haber ocurrido a Raquel Revuelta. Puede compararse a nivel de función y de importancia real, aparte de su propia calidad, como en su trabajo, su excelencia en el trabajo. Puede compararse, digamos, como a lo que fue Alicia Alonso para el ballet, en Cuba, esa figura tan acaparadora, tan total, tan de referencia absoluta. No, sí se puede desde el punto de vista de lo que tanto Alicia como Raquel contribuyeron a hacer. Alicia contribuyó a la creación de bailarines, y que nacieran bailarines y bailarinas, y a hacer teatro de ballet. Raquel hizo lo mismo desde como maestra en teatro estudio, pero era completamente distinto. Raquel no tenía ninguna necesidad de ser la primera persona del singular. La prima actriz absoluta. Ella nunca, y la historia lo dice. Las personas que le atribuyen a Raquel algún sentido de malignidad o de cosa diabólica, que desde mi punto de vista son muy pocas, porque miren que yo tengo compañeros, y realmente todos sabemos que Raquel era una magnífica persona, una persona que se ocupaba de tratar de ayudar a todo el que pudiera y que lo necesitase. Esas personas que han hablado de Raquel como una persona diabólica, la verdad que yo no sé de dónde se han fundamentado para decir eso, porque es que no es posible. Raquel tiene todas las características de una gran persona, es una magnífica hija, una magnífica madre. Pero usted sabe que sí hay una historia de terror alrededor de Raquel. ¿Me la puede contar? No, le digo que la gente habla. ¿Una historia específica? No, bueno, nosotros acabamos de entrevistar a un actor que dice horrores, y parte de su experiencia personal. Yo nunca he visto en Raquel, tuve la oportunidad de ver en Raquel ni la más mínima intolerancia. Yo no insistí en los claroscuros alrededor de Raquel Revuelta, porque en los claroscuros lo que hay es mucha intriga, mucha rencilla, mucha comidilla. Me interesó el tesoro, me interesó el contraste profundo, y creo que estos dos testimonios son los más emblemáticos y los más típicos, que da el nivel de profundidad y de interés de una personalidad extremadamente compleja y que es intrigante en ella misma. Raquel Revuelta finalmente no va a decir su verdad, ella se murió con la verdad,
y la verdad no va a salir a relucir nunca, porque está demasiado entretejida, son demasiados junquillos en esa estera. Hubo más testimonios que estos, pero estos fueron los básicos. Ahora bien, incluso entre estos testimonios, hubo momentos en que los testimoniantes se intrigaron por las preguntas que yo les hacía y me preguntaban qué es lo que yo quería saber, qué es lo que yo estaba buscando. Y entonces me dijeron que apagara las cámaras y se explayaron. Pero además no corrigieron sus propios testimonios, sino que explicaron los testimonios ajenos. Y entonces lo que salió a relucir es una historia de una humanidad increíblemente compleja, bastante sórdida y que requiere mucho respeto. Creo que el caso de Raquel Revuelta es como el caso del teatro en ese sentido, de su estudio más clásico. El teatro como locura que llega a determinar la vida del actor. ¿Podría llegar al nivel de intolerancia en ese sentido? Imagínate. En mi experiencia no fue así. No es tu experiencia, te pregunto, especula un poco a partir de lo que tú sabes. Es que especular es, no sé, o sea, habría que preguntarle a otras personas. Yo nunca la vi así, yo te puedo poner en perspectiva lo que yo vi, pero especular con eso, he escuchado, por supuesto, Si todos conocemos los mitos terribles. opiniones y respeto, pero no comparto la misma experiencia.